Buenas tardes, hermanos. Saludos con la paz del Señor. Hoy, como cada viernes, nos corresponde el estudio de la palabra. Haremos una oración para comenzar. Querido Padre Celestial, estamos aquí, Señor, todos tus hijos reunidos hoy para conocer un poco más de ti, para alimentarnos un poco más con tu palabra, Señor, que es fuente para nuestras vidas. Queremos, Señor, que cada palabra que entre en nuestro corazón sea de alimento espiritual para nuestras vidas y que cada día lo llevemos dentro de nosotros en cada momento que tengamos. Gracias, Señor, por un día habernos escogido para conocerte, Dios, y conocer más de ti. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén y amén. Y ahora nos gozaremos con las alabanzas. Eres Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y al mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú quien fuiste y es y quien por siempre será, viviré por tu gloria. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Eres Dios, somos libres, en nosotros tú vives. Tú nos viste aquí, resucitar y entregarnos tus promesas. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré, y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Te alabaré. Oh Dios, gloria te doy. Eres digno de alabar. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré, y tu nombre famoso haré, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Ahora daremos paso al estudio de la palabra que esta noche nos las trae nuestra hermana Mari Chiroque. Estemos todos atentos, hermanos, para lo que Dios tiene para decirnos esta noche a todos. Dios les bendiga, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Una vez más, estamos aquí para tener nuestro estudio de la palabra. Gloria a Dios por ello, porque aunque sea a través de estos medios, podemos continuar aprendiendo la palabra del Señor. Y el tema que trataremos hoy es: Dios proveyó nuestra salvación. ¡Wow! Dios proveyó nuestra salvación. Y tendremos nuestra lectura en Hechos 10:43. A ver, esa velocidad bíblica. A ver, que yo les vea a todos con la Biblia ahí abierta
buscando Hechos 10:43. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice la palabra del Señor así. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Nuestra lección de hoy la vamos a dividir en 3 partes, ¿vale? La primera dice, todos necesitamos un Salvador. Y en ella encontramos la caída en el pecado y la salvación del pecado. La segunda parte la haremos Jesús es el Salvador y encontramos que Jesús vino a salvar a los pecadores y Jesús es el único Salvador de los pecadores. Y la tercera parte, cómo recibimos la salvación, que sería arrepentirse y creer en Jesús y que somos salvos por gracia. Nosotros sabemos que la Biblia entera, ¿no?, es la historia de la salvación. En Génesis 3 se nos relata la historia de cómo el ser humano cayó en pecado, ¿vale? Y el resto de la Biblia se refiere a la relación de Dios con la humanidad pecadora, a la cual Él quiere redimir y salvar del pecado. Y nos podríamos preguntar, o alguien se podría preguntar, ¿necesitamos salvarnos del pecado? ¿De qué pecado? Ser salvos significa, ser salvos del pecado significa quedar libres de la esclavitud de Satanás y del mundo incrédulo. ¿Vale? Entonces dice, todos necesitamos un Salvador. Y vamos a ver la caída en el pecado. En Génesis 3, del 1 al 7, vamos a encontrar, como decíamos antes, pues, cómo el hombre cae en pecado. La gente del mundo, ¿no habéis escuchado alguna vez que se quejan o que preguntan cuando tú le quieres hablar acerca de Dios? De que cómo es posible que si hay un Dios que es bueno, que si hay un Dios que es todopoderoso, ¿cómo es posible entonces que permita la existencia de un mundo como el nuestro? Un mundo donde hay sufrimientos, donde hay desgracias, donde hay desastres, tragedias. ¿Cómo es posible? Y hay gente que incluso llega a culpar a Dios de que esto sea así. Si nosotros vemos, ¿no?, en el Génesis, cuando Dios termina su obra, ¿no?, la Escritura nos enseña que cuando terminó su obra, Dios proclamó que aquello que Él había hecho era bueno en gran manera. O sea, Dios no había hecho algo malo, había hecho las cosas bien, y había hecho algo bueno, y bueno dice en gran manera. Aunque Dios lo creó todo bueno, ¿no?, también la palabra de Dios nos da a conocer el pecado de Adán y Eva. ¿No? A través del pecado suyo, toda la raza humana quedaron sujetos a la maldición del pecado y de la muerte. Satanás, funcionando bajo la forma de una serpiente en el huerto del Edén, tentó y engañó a Eva. Seguramente Eva había salido a pasear por ahí, por el huerto con Adán, y en algún momento pues se apartó un poco de él. La serpiente estaba ahí vigilando. No duerme, Satanás no duerme, y está siempre ahí con el ojito pendiente a ver a quién
aquí voy a hacer caer hoy. Y Eva estaba por ahí cerca del árbol, del fruto que el Señor le había dicho, que Dios le había dicho que no comiese. Y esa fue la oportunidad que Satanás, la serpiente, en ese momento aprovechó. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado o en la situación o con alguien que le aconsejas, oye, mira, no vayas a este sitio, no hagas esto, porque es malo, y, ¿no? Como dice el dicho no juegues con fuego porque te puedes quemar. Ah, tranquilo, no pasa nada, yo controlo. No, yo voy, pero, o yo estoy ahí, pero no pasa nada, yo controlo. Eva tuvo un momento ahí apartada, cerca de la tentación, y el resultado fue que decidió voluntariamente no creer la advertencia hecha por Dios. Y simplemente decidió desobedecerla. Adán no es que se haya quedado atrás, no es que dijo, uy, mujer, ¿qué has hecho? ¿Por qué has pecado? No, apártate de mí. No, él también. Ella le ofrece y él dice, bueno, pues si tú has comido, pues yo también. ¿No? Y también él pecó contra Dios. Es la palabra que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos quedamos sometidos a la maldición del pecado y la muerte. Y todos, absolutamente todos, necesitamos que se nos salve de esa maldición. El apóstol Pablo, al escribir a los creyentes de Roma, en Romanos 3:10 vemos que dice claramente que todos los humanos somos pecadores. Todos necesitamos que se nos redima, que se nos salve del pecado, que se nos libre de la muerte espiritual. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede obtener? Dice que para ser salvos del pecado necesitamos empezar primeramente por reconocer que somos pecadores y que necesitamos ser libres de esta esclavitud. Si no reconocemos que somos pecadores, pues es como el que está enfermo, pero no reconoce que está enfermo, jamás irá al médico para que le recete algo, para que le haga un tratamiento para sanarse. Si nosotros no reconocemos que necesitamos ser libres de la esclavitud del pecado, que somos pecadores, pues jamás acudiremos al Maestro para que nos guíe y nos salve, ¿no?, de esa esclavitud. La salvación del pecado. Aunque la paga, o sea, la justa retribución por el pecado es la muerte, como lo dice en Romanos 6:23, ¿no? Sabemos el texto que dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Sí, muy bien, es la muerte, más la dádiva, más el regalo que Dios nos da, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que aunque la paga, la retribución que nosotros damos que deberíamos de dar por el pecado es la muerte, Dios
ahí en su infinita misericordia nos ha abierto el camino para que recibamos el don de la vida eterna por medio de Jesucristo. Qué alegría, hermanos, qué alegría que el Señor, aún a pesar de fallarle, a pesar que somos pecadores, nos ha regalado, ¿no? Nos ha abierto ese camino a través de Jesucristo para que podamos obtener la salvación. Dios ha dispuesto que Jesucristo fuera el cabeza representativo de toda la raza humana. Y por tanto, gracias a su justicia, gracias a su muerte por nuestros pecados, Él, Jesús, se convirtió en el Salvador del pecado y de la muerte que todos los que confían que recibirían de Él, la obtendrían. O sea, si nosotros confiamos y creemos que Jesús puede salvarnos, vamos a recibir de Él salvación. Por lo tanto, debemos de cerrar toda la puerta a la incredulidad. Fuera incredulidad. Debemos de poner toda nuestra confianza en Jesucristo. Da igual lo que uno haya sido antes de conocer a Jesús. Da igual la condición en la que tú te encuentres hoy en día. Confía que a ti también Dios quiere regalarte la salvación a través de Jesucristo. No hagamos caso que a veces el enemigo está ahí, ¿no? Esa voz ahí que te dice, pero a ti que te va a amar Dios. Si tú eres así, de esta manera, de aquella y de la otra. Tú no tienes, como dice el mundo, tú no tienes perdón de Dios. No, yo creo lo que la palabra me dice. Y dice que si creo, puedo recibir la salvación. Simplemente tengo que arrepentirme y creer en Jesucristo. La segunda parte, Jesús es el Salvador. Dice que Jesús vino a salvar a los pecadores. Nos habla en Mateo 1, 18, 21. Vamos a ver. Mateo 1, 18 al 21 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Gabriel le anuncia a María el nacimiento de su hijo, le dijo que lo llamara Jesús. Esto en Lucas 1:31 lo podemos ver. Más tarde, como acabamos de leer, se le apareció un ángel del Señor a José para revelarle la naturaleza milagrosa del embarazo de María, ¿no? Acabamos de leer que José quería dejarla, pero el Señor envía el ángel y le dice el ángel también a José: el hijo que María tendría se llamaría Jesús, ¿no? En hebreo, Yeshua. El nombre de Jesús significa el Señor salva, ¿no? En Mateo 1:21 dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que acabamos de leer, el final, ¿no? Porque Él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quiénes son los pecadores?
lo dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos enseña a los pecadores, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción alguna. ¿Vale? Jesús es el Salvador. En Lucas 19 encontramos pues un ejemplo de cómo Jesús vino a salvar a un pecador. Es la historia de un judío llamado Zaqueo. Era despreciado, dice, por la mayoría de los suyos y considerado pecador porque servía como recaudador de impuestos para el gobierno del Imperio Romano. Sin embargo, Zaqueo quiso ver a Jesús. Cuando escuchó que Jesús pasaba por su ciudad, dijo, uy, yo quiero verlo. ¿No? Conocemos un poquito la historia de Zaqueo. Si hay alguno que no la sabe, busca en Lucas 19 y léela. Dice que Zaqueo era un hombre bajito. Entonces, sabemos que por donde Jesús pasaba, la gente se aglomeraba, vamos, salían de todo lugar. Y si no, ya venía acompañado de los otros pueblos por mucha gente. Entonces, yo me imagino a ese Zaqueo ahí bajito, saltando, pegando ahí brincos para intentar ahí, ¿cómo hago para ver a Jesús? Y como no podía, dice la palabra que agarró y se subió a un árbol, ¿no? A un sicomoro. Sicómoro, perdón. Y desde ahí me imagino que Zaqueo lo único que quería era poder ver a Jesús. Ni se imaginaría, ¿vale? Ni por asomo, que iba a Jesús a fijarse en él. Me imagino ahí que cuando Jesús pasa, levanta la mirada, Zaqueo, bien, baja pronto de ahí, que tengo que ir a tu casa. Tengo que estar contigo, Zaqueo. ¿Cómo se quedaría Zaqueo, verdad? Y eso también, tanto que quería verlo, seguro que, vamos, de cara se tiró ahí del árbol, ¿no? Para bajar rápido. Vemos que fue una grata sorpresa que para Zaqueo cuando le anunció que Jesús le va a visitar en su casa. Después de su encuentro con Jesús, Zaqueo se arrepintió y prometió devolver todo aquello que había tomado, ¿no? Sin ningún derecho. Jesús respondió al arrepentimiento de Zaqueo, declarándole, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces está en el verso 9. Y el 10 nos habla que la misión de Jesús era muy clara. Él había venido al mundo para salvar a los pecadores. Así como el médico está para curar a los enfermos, ¿verdad? Jesús ha venido al mundo para salvar a los pecadores. Y esa salvación está vigente hoy en día. No es que fue para el tiempo en que Él estuvo presente y ya está. No. Para hoy en día también es esa salvación. Dice que Jesús es el único salvador de los pecadores. En Hechos 4, del 10 al 12, vamos a ver qué dice. Rapidito para no alargarnos mucho. Hechos 4. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vemos a Pedro haciendo varias proclamaciones de la importancia acerca de Jesús. El hombre cojo de nacimiento que recibió sanidad por medio del ministerio de Pedro y de Juan, realmente había sido sanado en el nombre de Jesús. No es que Pedro y Juan le dijeran, bueno, es que yo tengo poderes y por lo tanto yo te digo que te levantes y andes y es por mi palabra. Ellos no dijeron eso. Reconocieron que en el nombre de Jesús, ¿no? Las autoridades judías habían rechazado a Jesús, pero Dios lo había convertido en la cabeza del ángulo, tanto del reino como de la iglesia de Dios. Y el verso 12 termina diciéndonos que no hay salvación en ningún otro más que en Jesús, el único. A lo mejor, pues mucha gente le agradaría creer que hay otras maneras de alcanzar la salvación. No, aceptando a Jesús, no. Pero a lo mejor puedo hacer obras de caridad. A lo mejor puedo dar donativos. A lo mejor puedo ser buena persona. A lo mejor. Pero dice la palabra, y la palabra es clara. No hay salvación en ningún otro más que en Jesucristo. No puede la gente buscar cómo ser salvo, sino solamente a través de Jesucristo. Debemos proclamar que quien cree el Evangelio será salvo, pero todo el que no cree será condenado. No porque lo digamos nosotros, lo dice la palabra, está en Marcos 16:16. Jesucristo es el único salvador de los pecadores, no hay otro. Y por último, la tercera parte dice, ¿cómo podemos recibir o cómo recibimos la salvación? Fácil. No hay que hacer gran cosa, simplemente arrepentirse y creer en Jesucristo. El arrepentimiento no es más que una sincera renuncia al pecado, un rechazo de la vida de pecado para volvernos hacia Dios. Jesús comenzó su ministerio público en Galilea, con este directo y abierto llamado al arrepentimiento. Más adelante, inmediatamente antes de su ascensión al cielo, después de haber resucitado, le ordenó a sus discípulos que predicaran el Evangelio al mundo entero. ¡Wow! Y esa responsabilidad no quedó ahí, ¿eh? No es que le fue solo para los discípulos, es también para nosotros hoy en día, que debemos de anunciar el Evangelio a todo el mundo. Y igual que les prometió a ellos, nos lo ha dejado para nosotros hoy en día, que todos los que creyeran y obedecieran el Evangelio serían salvos. Por definición, la obediencia a Dios exige que nos apartemos del pecado, que no estemos jugando con fuego, que nos podemos quemar, que no estemos ahí pegaditos, cerquita de la fuente de tentación, que podemos caer. Dice que es para apartarnos del pecado. En Hechos 16, del 25 al 33, encontramos la historia del carcelero de Filipo, ¿no? Vemos ahí a Pablo y a Silas que estaban encarcelados y los habían encarcelado por predicar la palabra, no por estar robando y haciendo cosas indebidas. Y hay una cosa que
que nos enseña mucho, ¿no? Ellos estaban ahí y no estaban, ¡ay, Señor! Mira dónde he venido a acabar aquí solo por predicar la palabra. Ah, me hubiera quedado en mi casa ahí durmiendo, tumbado ahí, bueno, una piedra, pues no tendrían el sofá cómodo, aquí como muchos hoy en día, pero, ay, Señor, hubiera estado ahí con mis ovejitas, tumbado ahí como los lagartos tomando el sol. Mira dónde iba a... No, 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 no. No estaban ellos quejándose. Dice la palabra que ellos estaban cantando y llorando. Y no así, ¿no? Porque dice que los demás presos los oían. Es una manera de estar anunciando también la palabra, de estar ratificando quiénes eran y en quién habían creído. Dice que todos le escucharon y al cabo de un rato, pues dice que se escuchó, hubo un terremoto ahí, que las puertas de las cárceles se abrieron, las cadenas, las ataduras que tenían los presos fueron abiertas, ¿no? Y eso fue solamente por la oración y los cánticos de Pablo y de Silas. Dice que cuando esto pasó, uy, el carcelero, claro, todo oscuro ahí, el carcelero dijo, ya está. Todos los presos se han ido y nada, aquí a mí me van a matar y antes que me maten, pues ya me mato, ya me hago el harakiri y aquí me quedo, ¿no? Cuando ellos se enteran, Pablo y Silas, Pablo dice, no te mates, no hagas nada, ¿no? Todos estamos aquí. Y bueno, sigue la historia y entonces dice que este carcelero, ¿no? Le pregunta a Pablo y a Silas, ¿no? ¿Qué debe de hacer para ser salvo? Va a decirme, ¿qué hago para ser salvo? Y ellos, ¿qué le contestaron? Tienes que ir aquí, tienes que ir allá, tienes que darme a hacer... No, ellos simplemente le contestaron, debes de creer que Jesucristo es el Salvador. Así de fácil. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. Así de fácil es obtener la salvación, creer que Jesucristo es el Salvador. En respuesta al Evangelio, ¿no? En respuesta a lo que el carcelero había hecho, dice que él y toda su familia recibieron la salvación y fueron bautizados como testimonio de haber creído en Jesucristo. ¡Wow! ¿Has creído tú ya en Jesucristo? ¿Lo has aceptado como su Salvador? Porque dice la última parte, usted es salvo por gracia. Recibimos la salvación cuando creemos que Jesús nos puede salvar y la recibimos como un don, como un regalo que Dios nos da. No porque la merezcamos, no. Hay personas que a lo mejor ven la salvación como algo que deben ganar. La palabra me dice que no. La palabra me dice claramente en Hechos 2:8 que recibo la salvación como un don, como un regalo que Dios me quiere dar. No lo tengo que ganar. La salvación es algo que recibimos por gracia a través de la fe en Jesucristo. Es el único camino. En Efesios 2:8-9 Pablo declara de forma específica que la salvación no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. No hay que hacer nada, no por obras para que nadie se gloríe, dice. Nosotros no merecemos la salvación ni la podemos ganar. Es algo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros.
Por lo tanto, debemos de confiar en Dios y debemos de vivir una vida conforme al corazón de Dios. Hay quienes piensan que nuestro estilo de vida, dicen, bueno, pues no es muy importante. Con que yo crea correctamente que Dios existe ya hay bastante. El estilo de vida que yo lleve no pasa nada, no es importante. Sin embargo, lo cierto es que por ser nosotros discípulos de Jesucristo, nuestro estilo de vida sí importa, porque tu estilo de vida es tu testimonio a los ojos de aquellos que no conocen a Jesús. Nuestro estilo de vida sí importa. Cristo nos salvó del pecado para que vivamos en su justicia, haciendo las obras que Dios mismo preparó para cada uno de nosotros. No haciendo lo que se nos ocurra, no haciendo lo que se nos dé la gana, no. Lo que Dios tiene preparado para ti y para mí es lo que debemos realmente de hacer. Esa es la voluntad para cada uno de nosotros. Somos cristianos o seguidores de Cristo. Es importante tanto lo que creemos como la manera en que vivimos. Así es que, ojito, ojito, ¿cómo estás viviendo? Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Ahora para despedirnos haremos una oración. Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias por esta palabra tan maravillosa que tú nos has dado esta noche. Gracias Señor, porque esa palabra es alimento para nuestras vidas. Te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.